Hablaremos de una de las cartas más controversiales, la carta a los hebreos. Empecemos con lo sencillo, la información bibliográfica. Datos como su autor, que fue Saulo de Tarso, y su fecha de escritura, situada entre los años 60 y 70 después del Mesías. Ahora sí, pasemos página y vamos con la parte que es un poco más compleja de explicar. Para esto, primero debemos entender cuál era el propósito de esta carta. Escribir a los hebreos de origen judío para alentarlos a mantener la fe, aun en los momentos difíciles. Y prestemos mucha atención a esta parte. Hebreos de origen judío. Para aclarar, la palabra hebreo proviene del latín hebraus, y esta a su vez proviene del hebreo ibrí, cuyo significado está asociado con cruzar o pasar al otro lado. A lo largo de la historia, este término se ha usado para referirse a la descendencia de Abraham por medio de su hijo Isaac y su nieto Jacob. ¿Y por qué se especifica origen judío? Porque de Jacob salieron 12 tribus, pero posteriormente se agruparon en dos: la casa de Efraín, conformada por 10 tribus y media, y la casa de Judá, conformada por la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. A estos últimos se hace referencia con el término judíos. En tiempos de Saulo, en la tierra de Israel, la mayoría de hebreos eran de origen judío, puesto que la casa de Efraín había sido cautivada por Asiria. Pero esa es otra larga historia. Creo que el punto ya quedó claro. Saulo se dirigía a los hebreos judíos, no a los gentiles. Y creo que este es el aspecto que suele traer controversias. Si observamos cada una de estas cartas de Saulo, todas indican al destinatario. Tiene cartas para los romanos, gálatas, efesios y otros. Ahora, era el turno de los hebreos. Pero, ¿por qué escribirle de manera distinta a gentiles y a hebreos? El propósito con los gentiles era incentivarlos a abandonar la idolatría y creer en el Dios de Israel por medio de Yeshua. Pero el caso de los hebreos era distinto. Ellos ya creían en el Dios de Israel, tenían la Torá y obedecían las leyes halágicas. Entonces, ¿por qué escribirlas si ellos ya tenían la Torá? ¿O acaso la fe de Yeshua era distinta a la de ellos? ¿En qué consistía la fe de Yeshua? ¿Qué es lo que genera tanta controversia? Empecemos aclarando que Yeshua temía y adoraba al único Dios creador del universo, el Dios de Israel. Y para responder al resto de preguntas, vamos a analizar un poco el entorno donde vivía Yeshua. Él era un judío que conocía las costumbres judías y las practicaba. De hecho, en Mateo 5:17, él expresa que no vino a abolir la Torá, sino a cumplirla. La diferencia radicaba en que Yeshua no era un judío más. Él era diferente, porque tenía una misión especial. Era el Mesías ungido por el Eterno para representarle. Pero había un problema. No todos lo aceptaban como tal. Había ciertos grupos que creían que a Yeshua se le estaba viendo como otro Dios, cosa que no era así. Lo que pasa es que ellos todavía no habían entendido el papel de Yeshua como puente entre nosotros y Dios. Este hecho complica las cosas, desata una persecución hacia los judíos que creían en Yeshua. El miedo comenzó a invadirlos. Su fe se tambaleaba. Algunos incluso se apartaban de las enseñanzas de Yeshua. Aquí es donde interviene Saulo, con su carta para motivarlos y explicarles que Yeshua vino a enseñar cómo se debe practicar la Torá y cómo debían temer al Eterno. Vino a hacer la imagen de Dios eterno en este mundo. No era el Padre eterno. Vino a representar al Padre. Es como un embajador. En el exterior representa al presidente de su país, pero él y el presidente no son la misma persona. Como analizamos en estos tiempos, la polémica era fuerte, y de hecho, todavía existen controversias en cuanto a la fe por medio de Yeshua, porque no todos los judíos aceptan a Yeshua como el Mesías ungido por el Eterno para la misión especial y redentora. Por eso, vendrá por segunda vez, para terminar su obra hasta que todos los judíos y gentiles, creyentes, comprendan que el Eterno es uno, y hasta que la creación se alinee con los propósitos del Eterno. Al leer esta carta, así como otros escritos de este tipo, sin tomar en cuenta el trasfondo histórico, se puede llegar a malinterpretar y sacar conclusiones erróneas. Por eso, procuremos leer las escrituras en su versión más cercana al original, porque como sabemos con las distintas traducciones se puede llegar a cambiar algo. Si quieres apoyarnos, dale like, comparte y suscríbete.